Oiga, buenas noticias en torno al crecimiento económico del país. Cuéntanos un poco, compártanos los datos que tenemos y sobre todo la expectativa de un crecimiento proyectado para finales de este año. Cuéntanos. Sí, muy buenos días. No, y muchas gracias por la oportunidad. Como lo mencionas, el crecimiento el crecimiento global, de hecho, ha habido una tendencia a una potencial desaceleración, inclusive por el fenómeno inflacionario se está acentuando. Pero en México el crecimiento ha mostrado hasta este momento resiliencia. Mucho tiene que ver el motor de consumo interno, la inversión extranjera directa también, y obviamente también el sector externo que ya parece estarse beneficiando de la tendencia de relocalización de empresas, sobre todo en los corredores de manufactura e industria en la parte del norte. Lo que se está observando es que varias casas especializadas de estudios o de pronósticos están revisando el crecimiento a la alza. Nosotros todavía mantenemos nuestra expectativa en el rango que establecimos en el documento de precriterios, pero en este momento pareciera que el crecimiento tiene un piso del 2%. Eso significa que hay algunos segmentos o sectores productivos que todavía se encuentran rezagados, donde todavía hay potencial de crecimiento. Ok, a ver, llama poderosamente la atención este asunto porque, dado los datos que se tienen hoy día, estaríamos hablando que la meta para este 2022 sería crecer ¿a cuánto, subsecretario? Pues mira, en precriterios lo que establecimos fue un rango que va de 1.4 a 3.4, el punto medio sería 2.4, que está en línea, como por ejemplo con la última revisión que hizo el Fondo Monetario Internacional, por eso nosotros no la estamos moviendo. Ok. Entonces, digamos, durante la primera mitad del año la economía mexicana prácticamente ya creció al 2%. Si no creciéramos en el tercer y cuarto trimestre, el piso sería de 2%. Por eso hablamos que todavía hay un espacio para mejorar. Nosotros pensamos que al final del año el crecimiento va a estar entre 2.2 2.4. Esto, debido a la caída que tuvimos por pandemia, por muchas cuestiones en el 2020, ¿cómo nos pone al final de cuentas, en qué nivel nos coloca dentro de los crecimientos que necesitan el país a comparación de cómo estábamos antes de pandemia? No, son varios factores, además prácticamente todo empezó con la pandemia, pero hay que recordar que la pandemia ha tenido secuelas económicas y estas olas de impacto que se han generado, la cuarta, la quinta ola, que actualmente estamos de salida, y eso ha ido generando impactos en todos los sectores que tienen como proximidad social, ¿no? Donde las personas trabajan con proximidad. Ese es el sector servicios. Ahí es donde todavía estamos rezagados y hay espacio para crecer. Actualmente la recuperación ya está un poquito arriba de los niveles prepandemia, el empleo está arriba de los niveles prepandemia, pero estos sectores todavía se encuentran rezagados y ahí es donde hay espacio para crecer. Yo creo que las olas que todavía se siguen viviendo de COVID tienen menor impacto en la medida en la que las personas nos estamos acostumbrando ya a lidiar con la enfermedad, pero aparte ya casi toda la población está vacunada con terceras y hasta cuartas dosis, ¿no? Dentro de esta visión que tiene el gobierno optimista, pues hay también de repente algunas visiones que no son tan optimistas. El caso de Moody's, por ejemplo, que señala que para el 2023 podríamos estar inclusive cayendo hasta en una especie de recesión técnica o tener un crecimiento muchísimo menor durante 3 trimestres consecutivos. ¿Qué opinión le merece esto, subsecretario? Bueno, cada quien obviamente realiza sus análisis, nuestros análisis y sobre todo por las conversaciones que hemos tenido con nuestras contrapartes en Estados Unidos. Voy a empezar diciendo que la economía mexicana está muy integrada con Estados Unidos. En este momento no se está viviendo un impacto o una recesión global, se está viviendo una potencial desaceleración, es decir, que se va a bajar el ritmo de crecimiento a nivel global. Pero la economía norteamericana todavía tiene muchas fortalezas, como el consumo, no hay un alto nivel de empresas en bancarrota, se está viviendo una caída en el PIB pero derivado de un consumo rápido de inventarios, y también tienen un problema en el mercado hipotecario por las altas tasas de interés. Sin embargo, todavía no queda claro que van a entrar ellos en una recesión y esas fortalezas pues van a repercutir en la integración del bloque de Norteamérica. Donde sí existe una potencial recesión es en la zona europea, donde, por ejemplo, Alemania e Italia han tenido caídas muy drásticas de la producción industrial.
Por ejemplo, China también tiene un problema de endeudamiento del sector inmobiliario y también de producción industrial. Entonces, en este momento los riesgos a nivel global están fragmentados y cada una de las regiones tiene diferentes temas. A comparación del 2020, donde el COVID prácticamente todo el mundo se cerró. Entonces, en este momento estos riesgos están fragmentados. México está más vinculado con Estados Unidos que con Europa. Con Europa solamente tiene el 7%. Entonces, los riesgos de una desaceleración existen. Los riesgos de una potencial recesión global o de Estados Unidos todavía no queda claro. Pero, digamos, no hay que echar campanas al vuelo, ¿no? Ahora, dada nuestra importancia como socios comerciales con los Estados Unidos, dada también, pues la dependencia de alguna manera que tenemos frente a las exportaciones e importaciones con este país, ¿qué tanto preocupa o no este mecanismo de controversia que se está dando por el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, en donde pues Estados Unidos ha levantado la ceja, particularmente en los temas energéticos? Sé que es un asunto muy politizado, sé que es un asunto también que le corresponde y lidera la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, y la Secretaría de Economía, pero ¿esto llega a preocupar en Hacienda, particularmente ante la posibilidad de una baja de inversión? La inversión extranjera directa prácticamente se ha mantenido en promedio en la última década. Ha habido incrementos, ha habido caídas, pero el nivel de inversión extranjera directa se ha mantenido estable. Ha habido algún tipo de tensiones en las discusiones, sobre todo del sector energético, que representa aproximadamente el 5 o 7% de la economía. En el resto de la economía no existe esa tensión. Ahora bien, hay argumentos en pro y a favor de estos, digamos, de estas tensiones o de estos diálogos que se están realizando. Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio establece, digamos, mecanismos de resolución para este tipo de tensiones. Y esas son las consultas. Las consultas, por lo que nos ha platicado la Secretaría de Economía, pues van a durar alrededor, creo que de 75 días, y la mayor parte de las preguntas podrían ser atendidas en esta sección de consultas. Pero bueno, eso es, como tú lo dices, Luis, es un tema de la Secretaría de Economía, no quisiera meterme mucho, pero pensamos por el tipo de preguntas y de cuestionamientos que se están realizando que pueden ser atendidas en esta fase. ¿Qué es lo que preocupa más en estos momentos a la Secretaría de Hacienda con respecto al crecimiento? Porque el crecimiento es muy buena noticia, por desgracia esa noticia se opaca un tanto cuando la inflación también es muy alta, o sea, crece la economía, pero al mismo tiempo también van creciendo los precios, entonces de pronto no se refleja tanto en el bolsillo de los ciudadanos. ¿Qué preocupa más? ¿El asunto de la inflación, el asunto internacional por lo que está pasando con Ucrania, con Europa, allá ya no lo mencionaba, esta alza importantísima en la inflación en el precio de los alimentos, particularmente en los granos, el tema de la inversión extranjera con las presiones estadounidenses, políticas, sociales y económicas en el marco del tratado? ¿Qué es lo que está preocupando mucho o qué preocupa más en Hacienda, Gabriel Llorio? Lo que eran factores, digamos, de mayor volatilidad hace un par de meses, que específicamente era la guerra de Rusia en Ucrania, que había generado que algunos granos no pudieran salir de la zona, que el incremento de fertilizantes y obviamente también el incremento de algunos insumos como el petróleo, insumos energéticos. De alguna manera ahora, aunque todavía siguen altos, esos precios se empiezan a disipar. De hecho, ya hoy parece ser que el primer cargamento de granos de Ucrania se pudo salir de la zona. Eso puede eventualmente tener un impacto positivo en una reducción de precios de los granos, sobre todo de los futuros. También ya los países están tomando algunas decisiones con respecto a la producción petrolera y los futuros ya empiezan a reflejar también una caída en el precio de las mezclas y eso de alguna manera también va a beneficiar la recuperación global. Yo creo que ahora la mayor atención está en los riesgos de fragmentación del sistema financiero y sobre todo si la zona europea llegara a entrar en una recesión, usualmente el canal es por el sector financiero, el canal en el que se transmiten estos efectos hacia el resto del globo. Pero el segundo tema también importante pues sigue siendo lo que tú mencionas, una alta inflación va a llevar a los bancos centrales a ajustar la política monetaria, a subir la tasa de interés y esto pues va a limitar el crecimiento de la demanda. O sea, en palabras más simples va a detener la actividad económica porque el dinero va a ser más caro a nivel internacional y también a nivel local y eso creo que son como los temas que hay que estar poniendo atención hacia adelante.
Gabriel Llorio, le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada telefónica, es el subsecretario de Hacienda. Y para cerrar, hay buenas noticias también en cuanto a recaudaciones, en cuanto al crecimiento importante, si no me equivoco, en ISR, aunque también pues llama la atención porque pues no se ha recaudado tanto en el otro impuesto, en el IEPS, todo en el marco también de este tema pues de subsidios, como han señalado algunos expertos a los temas de energéticos, de gasolinas. ¿Qué nos dice sobre el tema? No, prácticamente la recaudación viene por encima de lo programado. Y eso es importante porque cuando los economistas hablamos de elasticidad de los ingresos contra el crecimiento, la elasticidad del ISR es prácticamente mayor a 1. El ISR creció 16%, el IVA está arriba del 2% y más o menos es lo que ha crecido la economía. Ahí se mantiene la elasticidad 1 a 1. Y en los IEPS se perdió recaudación porque se activó el subsidio de la gasolina. Sin embargo, tenemos muchísimo más ingresos de petróleo, prácticamente cerca de 500,000 millones más de ingresos por petróleo, y además los ingresos tributarios están reflejando el crecimiento de la economía, y en ese sentido es que los ingresos totales están blindados y por lo tanto no hay necesidad de hacer ajustes ni en los programas de apoyos sociales ni en los programas de inversión, y se van a hacer algunos pequeños ajustes en los gastos administrativos nada más para mantener el anclaje de lo que sería la base nominal del presupuesto que autorizó el Congreso. O sea, en ese sentido, la recaudación viene bastante bien y esperamos cerrar el año con agregados fiscales en el equilibrio que se planteó durante el Congreso y que fue aprobado.